Siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana. Arrancamos a esta hora porque justamente estábamos viendo cómo el canciller de la República estaba dándole todos los detalles al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país de este nuevo plan de desestabilización que se teje en contra de Venezuela, en contra del presidente Nicolás Maduro, y el detalle a detalle iba desmontando cada una de esas maniobras imperiales. Así es, efectivamente, ¿no? Venezuela sigue desmontando y desarticulando estas acciones de sectores violentos. Mira, Emma, mucha gente ha generado opinión pública sobre qué preocupación, qué hubiera pasado si en Plaza Venezuela estos sectores extremistas, bueno, hubiesen cometido con éxito este atentado terrorista, cuántas vidas hubiese cobrado. En función de eso se genera mucha preocupación, pero también certeza de que los organismos del Estado venezolano están trabajando en función de garantizar la paz. Así es, el jefe de Estado venezolano ayer en su programa con Maduro Más, lo veíamos también en las imágenes, él hablaba de la necesidad y de la relación tan importante que existe de esta fusión cívico-militar policial que ha permitido desmembrar estas células terroristas que nuevamente pretendían causar caos y desestabilización en nuestro país. Escuchamos al vicepresidente sectorial Diosdado Cabello dando detalles incluso de la incautación reciente que se llevó a cabo el pasado sábado desde el estado Monagas. Explosivos que iban a ser utilizados para desestabilizar la nación. Vamos a escuchar. Nuestro pueblo informa de una situación en el estado Monagas, de la ubicación de explosivos en el estado Monagas. Nosotros inmediatamente ordenamos la investigación, la Policía Nacional Bolivariana y el GOE se trasladaron para allá y llegamos a unos galpones. Galpones con una cantidad de explosivos, presidente, impresionante, y un poder destructivo aún mayor. Encontramos, gracias a los trabajos de inteligencia, en este caso el SEBIN, en otra ciudad del oriente de Venezuela, u otro sitio donde la cantidad de explosivos depositados ahí asusta. Bueno, fíjense ustedes, la cantidad, como lo ha dicho el vicepresidente sectorial, la cantidad de explosivos depositados allí asusta. Y hay que destacar que, bueno, esta narrativa, Estados Unidos va cambiando el tema de la narrativa, ¿no? Lo hicieron con los migrantes al promocionar, incentivar la migración para luego la xenofobia, luego vino el llamado Tren de Aragua, esa narrativa, ahora también con esa supuesta narrativa del supuesto el cartel de los soles, ¿no? Cuando Venezuela ha enfrentado, bueno, muy de frente y de manera categórica lo que tiene que ver con la lucha contra los grupos criminales, los grupos de narcotráfico, que más bien vienen desde Colombia y han afectado a nuestro país a lo largo del tiempo. Así es, fíjense, también incluso cuando uno hace el análisis de cómo ha sido la lucha frontal que ha tenido el gobierno bolivariano contra el narcotráfico, hemos visto desde que salió la DEA, que lo sacó, recordemos, que la sacó el comandante supremo Hugo Chávez, las incautaciones de droga en nuestro país se incrementaron porque existe una voluntad del gobierno bolivariano, de la revolución bolivariana, de hacerle frente a este tema del narcotráfico. Lo reconocía el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en las recientes declaraciones donde decía que gracias al esfuerzo que está llevando a cabo el gobierno bolivariano en la frontera, se ha hecho acciones importantes en contra del tema del narcotráfico. Bueno, es esa narrativa la que pretende imponer ahora a Estados Unidos para tratar de amedrentar nuevamente no al presidente de la República, Nicolás Maduro, sino a todo
el pueblo venezolano. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro ha hablado de este tema y dijo que Venezuela es territorio libre de cocaína. Sí, Vamos a escuchar. Como yo se lo he dicho al presidente Gustavo Petro muchas veces, del lado venezolano, Venezuela es un país libre de cultivo, de hojas de coca, libre de laboratorios de cocaína, libre totalmente. Y como vamos a explicar ahora, Venezuela este año tiene un récord de incautación del porcentaje de cocaína que el narcotráfico trata de pasar por nuestros mares o por nuestro territorio. Así que sí se puede. Si unimos fuertemente el poder económico, el poder institucional, el poder político y el poder militar y policial de Colombia y Venezuela en esta zona número 1, podemos demostrar que como zona piloto la liberamos de la violencia y construimos como una gran zona de hermandad, de unión y de paz. Mira, qué importante lo que ha hecho el jefe de Estado el día de ayer y además destacaba el hecho de que está recibiendo la solidaridad de los movimientos sociales, del mundo entero, ante esta arremetida que no es contra solo el jefe de Estado, es contra el pueblo venezolano porque siguen satanizando, atacando, criminalizando a nuestro país. Y el día de ayer, en comentar también estaba el ministro de la Defensa, los altos mandos de la policía, el vicepresidente sectorial, en unión y en fusión perfecta cívico-militar-policial, un elemento importante que ha destacado el jefe de Estado, y hablar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que sigue desplegada con toda su logística y su capacidad para garantizar la paz del pueblo. Así es que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene en operación permanente el escudo bolivariano para garantizar la paz y la integridad territorial en todo el país, especialmente en 146 puntos vitales de la geografía para combatir bandas criminales, narcotraficantes y terroristas, así lo dijo el vicepresidente sectorial Vladimir Padrino López. Este plan, y citamos lo que destacó en esta declaración, dice así: este plan se ha hecho un cuerpo, nervio y fuerza en operativos diarios de despliegue permanente, aseveró el presidente de la República, Nicolás Maduro, al indicar que a través de las unidades de reacción rápida de combate URRAS de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se actúa inmediatamente ante diversas situaciones como operaciones militares, seguridad ciudadana y respuesta ante desastres naturales. Por su parte, Padrino López afirmó que la Fuerza Armada Nacional es una herramienta en combate y recordó que la guerra sobre Venezuela es un fenómeno que trasciende los conceptos tradicionales que eran acciones sobre tierra, mar y aire, y ahora van más allá con las tecnologías de la comunicación que han abierto frentes nuevos. Bueno, ahí está, importante, ahí mientras ven las imágenes de la Unión Cívico-Militar Policial, la fusión Cívico-Militar Policial, allí haciéndose presente, y que, bueno, esto no desciende, todo lo contrario, se sigue fortaleciendo y se sigue ampliando. Lo cierto del caso, señor Caballero, es que no es primera vez del cual Venezuela es objeto de agresión por parte de los imperios. Llevamos 26 años en esta lucha. Mira, yo recordaba hacer un recuento. Miren, hemos pasado por golpes de Estado, paros petroleros, Operación Gedeón, terrorismo, narcotráfico, hemos pasado por la paralización de nuestro sistema eléctrico, guarimba, tantas cosas que hemos pasado. Mira, y el pueblo de Venezuela ha sido resistente, resiliente, y también tenemos un gobierno que, a pesar de todas esas acciones, no se ha dejado amedrentar, chantajear y sabotear por estos imperios que no tienen otra razón que apoderarse de Venezuela, primero por sus recursos naturales, por el petróleo y también por nuestra posición geoestratégica. Bueno, estamos al frente y seguimos adelante. Y este es un tema sin duda muy importante, ¿no?, para abordarlo, porque no se queda solamente en nuestro país, sino es una política que lleva el señor Donald Trump, lamentablemente, que ha afectado lo más reciente con esto de la supuesta guerra, según Donald Trump, contra grupos de narcotráfico, y que además ha tenido respuesta, porque digamos, todo se conecta, y para hablar de eso ya nos acompaña Francisco González, internacionalista, amigo de la casa, y bueno, su reacción sobre tantas cosas que están pasando. Ayer, por cierto, también hubo una declaración de un alto funcionario de Estados Unidos, donde decía que, entre palabras, decía y dejaba entrever que Estados Unidos no va a hacer ningún tipo de intervención contra Venezuela. Bueno, de facto, militarmente no, pero ya lo están haciendo, ¿no? En términos de una especie de guerra híbrida, lo decía el general Padrino López, sus últimas alocuciones, ¿no? Las guerras actuales, las guerras modernas, no solamente se circunscriben al plano netamente militar, es decir, no es que mandas un par de tanques o mandas unos barcos y ya estás allí, ¿no? En un país que quieres invadir. Los teatros de operaciones actuales en el mundo se dan también en el mundo telemático. Te diría más bien, por la experiencia que hemos tenido, eso que hablabas un poco, Emma,
nosotros, y bueno, sí, Venezuela ha estado como en la punta de lanza estos años y quizás por el tema de la que ha sido la organización continental, ¿no? La UNASUR, la CELAC, esa fuerza organizativa del continente que le hacía contrapeso a la OEA. A partir de ahí Estados Unidos se dio la tarea de desmantelar todo eso y de desmantelar los gobiernos nacional populares, progresistas, indigenistas, de izquierda en la región. El campo nacional popular, pues que se juntó en estos organismos. Y en la actualidad vemos con la llegada del señor Marco Rubio en enero al gobierno de Estados Unidos como secretario de Estado, pero también tiene cargo que tiene que ver con el tema de la seguridad internacional, es decir, tiene dos cargos pesados en este momento Marco Rubio y desde ese espacio, bueno, él se está dando la tarea de buscar desmantelar estos gobiernos que no se han circunscrito a esta lógica invasiva de Estados Unidos, ¿no? El hecho de que se daban hace décadas en Venezuela y en el resto del continente, en misma Colombia, el Plan Colombia, este tipo de operaciones en conjunción con los países. México era un teatro de operaciones para el gobierno de Estados Unidos, para el ejército de Estados Unidos, mejor dicho, y para las inteligencias de Estados Unidos. Y como ahora la presidenta Claudia Sheinbaum le pone un coto a eso, en abril Trump le propuso hacer operaciones en conjunto. Ella le dijo que no. Entonces, ahora sí o sí lo quieren hacer más allá de que ella no quiera hacerlo. Y por eso buscaron como solución para eso el señor Marco Rubio y Pete Hesse, el secretario de Defensa, lo que tenía que ver con el hecho de catalogar a todos esos carteles de narcotráfico como grupos terroristas. Un poco lo que pasaba en Al-Qaeda en los años final de los 90 y en el 2000, de catalogar a Al-Qaeda como un grupo terrorista donde todo aquel que no ven es el enemigo, ¿no? Todo aquel, esos fantasmas que necesitan después de la caída de la URSS, antes era la URSS, en los años 60, 70 era la URSS, hasta los 80, como el enemigo se difuminó, se cayó la URSS, entonces convirtieron esta lógica de los grupos terroristas, como ellos llaman, ¿no? En la lógica de ellos, el enemigo, ¿no? El enemigo de Estados Unidos. Por eso se convirtió esa política de seguridad en un asunto de Estado. Es como cuando lo que son los migrantes los catalogaron de criminales. Entonces hay que expulsarlos a todos. Es un tema de Estado, es un tema de seguridad de Estado. Y aplican cualquier tipo de política para expulsar a la gente. Entonces luego usan esta excusa de Venezuela. Los llevan allá a El Salvador, eso que ya todos vimos. Sin embargo, el problema central no es Venezuela. La mayor proveeduría de migrantes a Estados Unidos viene de México, más de 27 millones de personas. México es el enemigo central. Entonces, en este momento, mientras está la distractiva de Venezuela, que si Maduro, que si no sé qué más, lo cierto es que México es el objetivo central de este momento. Y no es que van a operar, es que ya lo hacen. Nosotros tenemos, bueno, vía online, hacemos eventos tipo estos webinars con personas de allí, militantes de allí, y ya saben allí en esa zona del norte de Sinaloa que la inteligencia estadounidense se mete allí de noche. Hay drones, hay inteligencia, hay personas que se han infiltrado, hay infiltración de personas y bueno, sí, en resguardo al final está en la retaguardia más de 3.000 tropas que han movido hacia el norte de México. Eso está ahí, por eso las presiones tremendas que tiene ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum, donde en la mañanera estos días justamente le volvían a increpar a algunos periodistas, bueno, nerviosos por la situación, de si Estados Unidos iba a invadir. Ella dice que no. Hay una especie de acuerdos, hay presiones también para ver cuáles son esos acuerdos que se hicieron en el tema de seguridad con Estados Unidos, ¿no? Eso está ahí. Sin embargo, bueno, la presidenta hablaba de que no había la posibilidad de una entrada a Estados Unidos, pero más allá de eso, lo cierto es que hay infiltraciones hacia México por el norte de México, ¿no? Con la excusa de migrantes, ahora con la excusa de las bandas terroristas de Sinaloa. Entonces todo esto son cortinas de humo, son tramoyas que arman para, en el fondo, es bueno, licuar el dinero de los estadounidenses en operaciones militares, de inteligencia y todo esto estos negocios que están haciendo el señor Marco Rubio y personas como Pete Hesse. Profe, le pregunto, ¿en qué nivel estamos nosotros en cuanto a agresión se refiere por parte del imperio? Hemos llevado en 26 años, vaya, ¿cuánto nivel de agresión? Ya lo más o menos lo decíamos a grosso modo de cuántas agresiones ha sido objeto nuestro país, el pueblo venezolano, sanciones, etcétera, 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 todo lo que ya hemos comentado. Hoy por hoy se plantea este nuevo escenario otra vez, pero los mismos actores. ¿En qué nivel nos encontramos hoy por hoy? Creo que lo hemos hablado varias veces, ¿no? Y yo creo que es importante para la audiencia entender esto. Hay una dualidad, Enma. Es decir, por un lado, tienes esta política intromisiva, injerencista, manejada por estos sectores que hablamos, los más radicales, del cartel, del gabinete de Trump,
Pero por el otro lado tienes lobbies más negociables, personas que están interesadas en invertir, en hacer acuerdos, y esas dos políticas se están manifestando en este momento. ¿Qué pasa? Yo creo que con la llegada del triunfo que significó para el país traer todas esas personas que estaban secuestradas en El Salvador y que ellos, bueno, declaraban en todos los medios internacionales, viste que hablaban en todos los medios, ¿no? De lo que pasaba allí, de la realidad dentro de esa cárcel, que es un negocio del señor Bukele con Trump y con este señor Marco Rubio, fue el que negoció eso. Entonces, como se desmanteló y se mostró públicamente al mundo lo que pasa en ese lugar, ¿no? Lo cierto es que no les gustó, porque no es que haya tenido la iniciativa de hacer esa política Marco Rubio, no la tiene. Él no quiere nada. Cuando él trabajaba en el Senado estadounidense, en la parte internacional, él solamente se encargaba de despotricar de Cuba, de Rusia, China, Nicaragua, Venezuela. Ese era su trabajo. Ese era su trabajo, él vive de eso. Y ahora, como secretario de Estado, más o menos hace eso. Sin embargo, si bien Rusia era un enemigo, ahora tiene que sentarse con Lavrov a negociar y se van a ver en Alaska en pocos días, ¿no? Entonces, es el secretario de Estado. Es como el canciller de Estados Unidos, ¿no? Es la política de la diplomacia. Y en este momento creo que las presiones a las que tenía Trump lo obligaron a él a tener que buscar negociaciones con el tema de traer de vuelta a los migrantes venezolanos. No es que él quería, es que se vio constreñido por las circunstancias. Y ahora eso no le gusta. Entonces, bueno, sí, como es el superministro que estuvo en el mundo dando giras por todos lados, y le dieron algo de comer. Y ese algo de comer implica para él armar esta tramoya telemática, por ahora telemática, lo cual implica que no vayan después al plano real. Y eso es lo peligroso, lo vivimos en el 2019, ¿te acuerdas, Michi? Ellos vendían en febrero, hay una invasión en Cúcuta, hay presiones en Cúcuta, viene no sé qué, hasta que ellos lanzan como los dados a ver las jugadas, ¿no? en ese teatro. Y después, si cuaja, bueno, se van al plano real, ¿no? Es como una cosa va tras otra, ¿no? Esos planes que organizan. Ahora, profe, en la política de Trump la vemos que va hacia adelante y después retrocede y después se detiene. De hecho, decía hace poco antes, decía que no se reunía con Putin, ahora se va a reunir. De hecho, antes, decía hace unas horas, decía, bueno, que si en unos 15 minutos de la reunión con Putin sabré si hay una guerra nuclear, una cosa descabellada. Sí. Pero anuncia de repente cosas y después rectifica, echa para atrás. Acaba de decir una prórroga para los aranceles que supuestamente le había impuesto a China. Entonces ahora parece que le lanza a la grada, a la manada, porque entonces va y viene. Bueno, le amplío la concesión, pero entonces después hago esta otra cosa. Entonces es un juego maniqueo. ¿Qué puede negociar Trump con Venezuela? Yo creo que Trump lo que busca, bueno, no es solo él, bueno, él es la cabeza del equipo, pero es todo ese gabinete que tiene, jalar las cuerdas hasta el borde, ¿no? Sí. O sea, todo, sí, ¿cómo le llaman eso? Máxima presión, le dicen ellos. Y después va soltando los caballos poco a poco, ¿no? Bueno, hasta un libro tienen de eso, ¿no? De la arte de negociación. Y él habla de esa manera allí. Entonces, ¿qué pasa? En este momento más o menos está pasando lo mismo, pero hay una diferencia, ojo, hay una diferencia que implica la instancia del poder que tiene Marco Rubio, que es que quieren hacer una jugada continental todas al mismo tiempo, en este momento en que estamos hablando. Está Venezuela, es verdad, estamos allí, pero está México, de izquierda, ¿ves? Está Bolivia tiene elecciones el fin de semana complicadas, y también está Brasil. Le están metiendo aranceles de 50% y no quieren nada con Brasil en este momento, a pesar de todas las negociaciones que tienen con Brasil. Entonces tienes 4 países de izquierda, ¿sí? 1, 2, 3, bueno, sí, está Chile también, pero digamos que en esto se centra más esa política de presión tremenda para ver cuál de las jugadas le sale, ¿no? Eso es lo peligroso. Ellos no ven de manera particular un país, ellos ven de manera continental, ven de manera global el mapa, y sobre esos teatros de operaciones van manejando a ver cuál avanza más, ¿no? Estamos ahí, seguro que sí, pero está México. Y ojo, con México siempre hemos dicho hay que tener mucho cuidado, porque México, desde el discurso de la campaña electoral de Trump, siempre fue México, siempre estuvo México. México ha crecido en la política de AMLO estos años, reimpulsaron la CELAC al llegar AMLO y lo continúa Sheinbaum, y eso le molesta enormemente a Estados Unidos, ¿no? Sí. Profe, esta narrativa de luego de que se diera a conocer esos planes de desestabilización, y le hago la misma pregunta que ayer le hacía a nuestra compañera también invitada, ¿es casual o causal que posterior a que el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello da
esta rueda de prensa donde se desmonta este plan terrorista en contra de nuestro país, donde está inmerso el gobierno de Estados Unidos, se ve allí con pruebas, está también la derecha tanto nacional como internacional, nuevamente sale a la palestra, bueno, es que nunca ha dejado de estar el señor Álvaro Uribe Vélez con su tema del narcotráfico y el financiamiento que entrega allí. Y luego de conocerse esa noticia y esa información, en horas de la tarde sale esta pretensión nuevamente de chantaje y esta recompensa por 50 millones de dólares por el paradero del presidente Nicolás Maduro. Y yo siempre lo digo y lo voy a reiterar. Todo el mundo sabe dónde está el presidente Nicolás Maduro y qué hace el presidente Nicolás Maduro. Incluso el gobierno de Trump sabe dónde está y qué hace, porque han habido negociaciones, se ha dicho, se ha hecho público, notorio y comunicacional, donde el doctor Jorge Rodríguez dice, por ejemplo, en el caso de los 252 connacionales que eran secuestrados, que fueron traídos, que el doctor Jorge Rodríguez dijo, miren, hicimos negociaciones directamente con el gobierno del señor Donald Trump. Entonces, ¿a qué se juega ante esta situación posterior a la denuncia que ha hecho el Estado venezolano en contra del gobierno de Estados Unidos y ahora esta recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro? A ver, Emma, cualquier éxito que implique al proceso y la revolución bolivariana en este momento, eso enturbia los planes a mediano y largo plazo de Estados Unidos. ¿En qué sentido? El hecho de la vuelta a la patria de los migrantes fue un triunfo. No solamente para Venezuela, para el continente. Incluso ahora hay personas que han destapado, los propios salvadoreños, cómo se da el tema de la cárcel, la violación de derechos humanos masiva dentro de esa cárcel, ¿no? El SECOT. Entonces, eso implica el desmantelamiento de políticas que pueden estar dentro de Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hay que ver, bueno, viste la filtración del documento hace unos días, el 8 de agosto, en el periódico neoyorquino, donde te dice que Trump ordena al ejército atacar a los carteles de las drogas extranjeros. Ojo, es una filtración, pero no es tan filtración. Y lo dejan rodar, ¿no? Lo que les interesa es hacer ver un poco la política que van a organizar. Y allí, lo que hablaba hace rato, Michel, del señor Pete Hegseth, secretario de Defensa, donde prácticamente le han quitado atribuciones a sectores institucionalistas dentro de Estados Unidos que le dicen, mira, eso es muy loco hacer eso, vamos con cuidado, ¿no? No puedes ir a llegar a invadir países o a destruir países. Sin embargo, ellos desmantelan esas estructuras. Me refiero al movimiento MAGA, el más radical dentro del gobierno de Estados Unidos, donde están ellos, ¿no? Trump, Marco Rubio, el señor Hegseth. Y este grupo, pues, busca rearticular esas lógicas institucionales a la usanza de los intereses de ese grupo. Por eso vemos las declaraciones a veces, cuando el tema de migrantes justamente, de sectores dentro del Poder Judicial en la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Es decir, este movimiento ha logrado permear todas las estructuras del poder en Estados Unidos y ha puesto a trabajar esas instancias a la usanza de los intereses de ese grupo radical extremista. Eso es lo que pasa en este momento. Entonces, cuando pasa algo así positivo, por supuesto que tiene que ver con la destrucción de carteles de droga, ellos ponen en un periódico y te dicen, no, pero es que ese grupo político en determinado país es un cartel de droga. Es una excusa simple y llanamente para continuar con estas políticas radicales, extremistas, pero que hay que estar alerta, porque son peligrosas. Por esa misma verborreica, por ese mismo discurso, han destruido países, han invadido países, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento es importante, no solo, y lo dijo Petro estos días, Petro lo dijo. Entonces nosotros en una locución pública, Petro lo dijo, entonces nosotros estamos aquí y nosotros no le caemos a bombazos a sectores donde hay carteles, pero Estados Unidos va a venir a hacerlo aquí a matar niños, ¿no? Petro lo dijo públicamente. Sí, y Petro sale defendiendo a Venezuela, ¿sí? Porque él sabe, mira, y aunque suene un poco, ¿no? Truculento, pero él sabe que cualquier cosa que implique la invasión de un país de América Latina continental va a implicar la invasión de él, porque él se pinta de izquierda. Y ahorita esta muerte de este señor que hubo allí recientemente, el Centro Democrático, es una guerra interna entre ellos, se la quieren achacar a Petro y ahora meten a Venezuela en estos medios distorsionados, ¿no? Ahora, hay también una lectura ahí que me parece interesante, que es que hay algunos elementos distintivos entre este segundo gobierno de Trump al primero, y me refiero a la política interna de Venezuela, cuando veíamos que en aquel gobierno recibía a este señor que se autoproclamó en una plaza y ahora está en los Estados Unidos recibiendo apoyo y además, bueno, la protección.
pero no hemos visto, a diferencia de aquel primer gobierno, recibir a estos sectores más radicales en la Casa Blanca como se lo recibió el primer gobierno. Ese es uno de los elementos distintivos y ahora hay un diálogo directo entre, aunque toda esta situación, este ruido entre la Casa Blanca y Miraflores. Es relativo, Michel. ¿Cómo es relativo? A ver, no tienen esa fuerza de otrora, es verdad. Los sectores políticos de Venezuela, la extrema derecha venezolana. Pero hay de manera telemática. Hay una guerra telemática en este momento a través de las redes, ¿no? Sí. Es decir, tú prendes la red, prendes YouTube, prendes TikTok, qué sé yo, cualquiera, y te sale un montón de gente de cualquier país de la región o dentro de Estados Unidos, venezolanos dentro de Estados Unidos, no sé si están algunos aquí, no voy a nombrar quiénes, pero lo hacen discusiones, hacen debates, para ver de qué manera Estados Unidos va a entrar en Venezuela a destruir ese país, a Maduro y su gobierno, qué sé yo. Eso lo hacen a diario. Es decir, no es solamente que lo vemos. A ver, y eso tiene que ver con el desmantelamiento de muchos de estos partidos que son cascarones en la región. Ya no necesitan las casas del partido por allá en las provincias, solamente es algo telemático. Y esta señora, sí, la ultrosa de aquí de Venezuela, aparece en las redes hablando. Mira, todos los días, ¿eh? Todos los días. Y dicen que este señor va a volver el otro año, ¿no? Sí. Entonces, hay una guerra telemática, pero vuelvo y les repito, lo que implica esa guerra telemática no implica posteriormente que no ocurra de facto algo o que se lancen a una aventura. Una aventura loca. Una aventura loca, pues. Es peligrosa, ¿no? Muy peligrosa. Y el presidente ha dicho, ningún enemigo hay que subestimarlo. Y más asumimos nosotros con este tema del desespero en el que está ahorita Estados Unidos, que cada día pierde más poderío internacional, cuando vemos potencias como Rusia, China, Turquía, la India, que se están posicionando en este panorama pluripolar y multicéntrico. Bueno, existe el desespero por parte de Estados Unidos. Una cosita más que tiene que ver con esto que decía. Hay también una guerra contra sectores de Trump internos telemáticos que lo ligan a sectores pederastas de la lista de Einstein. Así es. Eso está ahí. Y también el hecho de que la política radical contra migrantes ha empeorado dentro del propio Estados Unidos. Esto buscó tapar una cosa con otra, ¿no? Las guerras telemáticas, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ellos tienen su guerra interna allí y de una u otra manera salpican o quieren dañar, ¿no?, a un gobierno y a un pueblo que esté en paz, que lleva en su elección número 33 y ha decidido no ser colonia de nada ni de nadie, y lo estamos demostrando. Así es. Mira, llegamos al final de su programa Café en la Mañana, profe, siempre muy agradecido. Usted es una lectura siempre muy interesante y además en una geopolítica tan cambiante, ¿no? Tan distorsionada. Sí. Bueno, mira, nos despedimos, 11:56, bien atentos a los resultados que traiga o a luego de este encuentro que ha sostenido nuestro canciller de la República con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela para dar a conocer la verdad de lo que ocurre acá en nuestro país. Sin duda alguna hemos tenido un apoyo contundente por parte de organismos internacionales, de gobiernos internacionales y también de esas organizaciones políticas y sociales que respaldan al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Nos despedimos, será hasta mañana, siempre con una sonrisa. Cobra bien, le va bien, feliz tarde para todos. Cuídense, chao. Café en la Mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.